Continuamos en ampliación de noticias y bueno, vamos a conversar en los siguientes minutos con el ex ministro del Interior, el señor Rubén Vargas. Sabemos ya todos que en pleno estado de emergencia se declaró estado de emergencia en Lima y Callao por el avance de la delincuencia y el ministro Avelino Guillén presentó su renuncia, ministro del Interior. ¿Cómo está, ex ministro Vargas? Bienvenido a RPP. Buenos días. Jorge, muy buenos días. Un placer estar con ustedes. ¿Qué podemos entender de esta situación? ¿Cómo? No sé, o sea, es un desconcierto en principio, ¿no? Parece una locura que en plena declaratoria de emergencia el ministro del Interior, que es el jefe político de la policía y demás, renuncie al cargo. ¿Cómo usted hace el análisis de esta situación que nuevamente pone en cierta crisis al Ejecutivo Nacional? Sí, en efecto, yo considero que hay dos cosas paradójicas o contradictorias. En primer lugar, lo que se debió haber declarado en estado de emergencia es al sector interior y a la Policía Nacional. Con esto no quiero decir que la inseguridad no sea un serio problema, que nos esté desbordando, pero creo que primero tendríamos que haber ordenado la casa para pretender enfrentar el problema con el que tiene como principal finalidad y objetivo la Policía Nacional y el Ministerio del Interior. La insubordinación del actual comandante general, del general Gallardo, viene de semanas atrás. Y esta insubordinación fue comunicada al presidente de la República por el ministro del Interior, por el ministro Avelino Guillén. Y el presidente de la República simplemente decidió no hacer nada. O más bien, actuó en consecuencia apoyando a todas las acciones del comandante general, y eso por supuesto en la línea que conocemos del ministro Avelino Guillén, no quedaba otra cosa sino que presentar su renuncia. Entonces creo que hay un serio problema ahí de análisis en el gobierno. El problema pasa primero por resolver la situación en que se encuentra la policía y el sector interior. La insubordinación del comandante general está ocasionando una gravísima crisis que está impidiendo, que está perjudicando que se enfrente al problema de la inseguridad. El principal Lo que nos hace pensar, es el ciudadano de a pie. Sí, lo que nos hace pensar, señor Vargas, es ministro, de que ¿por qué se siente tan protegido el general Gallardo? ¿No? Es decir, que hasta se insubordina ante un ministro, provoca hasta la renuncia. ¿Quién lo protege? ¿Se puede determinar o ensayar algunas hipótesis allí de por qué se siente o quién lo respalda? ¿Será el propio presidente? A ver, antes de responder a tu pregunta, te decía que hay dos cosas contradictorias. Y la segunda tiene mucho que ver con lo siguiente. El gobierno y sus voceros dicen que les preocupa mucho el problema de la seguridad. Y en efecto, tendría que ser así. Pero sin embargo, este gobierno está decidiendo apoyar, está decidiendo promover a los intereses que vienen de las economías ilegales. Hace pocos días atrás han ampliado el plazo para que la minería ilegal siga actuando con absoluta impunidad. Y de la minería ilegal es donde nace la trata de personas, la explotación laboral, la explotación sexual, el sicariaje, los casos de corrupción en todos los niveles de gobierno nacional y los subnacionales. Con sus mensajes equivocados está promoviendo el narcotráfico y pretenden legalizar toda la hoja de coca que alimenta el narcotráfico. Y del narcotráfico es de donde nacen los ajustes de cuentas, también el sicariaje, la narcocorrupción. Del propio gobierno es que están alimentando y están favoreciendo, por ejemplo, a la informalidad en el transporte público, urbano, interurbano. Y de ahí, de esa informalidad, es precisamente que nace la mayor percepción y la inseguridad ciudadana. Entonces, hay una absoluta incoherencia de lo que se pretende resolver, de lo que se pretende enfrentar y con las acciones específicas que están naciendo, que están siendo promovidas del propio gobierno. Ahora bien, a tu pregunta, ¿quién protege al general Gallardo? La respuesta es absolutamente obvia, el presidente de la República, porque el ministro del Interior ha informado al presidente de la insubordinación de este general y el presidente
decidió apoyarlo al general Gallardo, a pesar de las gravísimas denuncias que se estarían produciendo en la Policía Nacional. Recordemos lo que habría pasado según el subcomandante de la Policía Nacional, que ha denunciado cobros de hasta $25,000 para que asciendan algunos coroneles a generales. Eso es absolutamente grave, pero parece que no le importa al presidente de la República. También, según denuncias de los medios, los pases, los cambios de colocación de la policía se habrían convertido en un mercado persa. Y eso, por supuesto, con conocimiento y por disposición del general Gallardo, del comandante general. Lo que estamos viendo, lamentablemente, es policías exigiendo coimas a policías. Estamos llegando a un nivel de degradación nunca antes visto, ni siquiera en la época del terrorismo. Y esto, por supuesto, el ministro Guillén habría puesto en conocimiento del presidente. Y el presidente, en su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, debió haber zanjado y pasar a retiro a este señor, a este general, pero decidió apoyarlo. Entonces, ¿quién es el responsable? Definitivamente es el presidente Castillo. Y evidenciando que hay cosas que no se aprenden o no se quiere aprender. Pero ¿qué escenario entonces nos estamos enfrentando? ¿Qué puede ocurrir en adelante? ¿Usted confía en que hay algún tipo de cambio o esto se va a acrecentar mucho más en una crisis mucho mayor? No hay nada que nos indique que esto pueda cambiar para mejor. Pero definitivamente esto es un parteaguas. Esto es un punto de no retorno. Especialmente porque hemos visto que la primera ministra apoyó al ministro Guillén en esta crisis ocasionada por la insubordinación del general Gallardo. La primera apoyó como corresponde, además, al ministro Guillén. Ahora que el ministro Guillén ha presentado su renuncia, lo que correspondería es también que tome una decisión la primera ministra. Porque no podemos simplemente esperar que pase esto como que si nada hubiese pasado, sabiendo de todas las denuncias de corrupción y de graves abusos cometidos por el comandante general. No podemos simplemente analizar y lamentar que, por ejemplo, se esté desarticulando, se esté castrando a las grandes unidades especializadas contra el crimen organizado. ¿A quién beneficia la desactivación de la DIVIAD? ¿A quién beneficia el debilitamiento de la región policial Lima? ¿A quién beneficia el cambio de colocación de los agentes y de los oficiales especializados en lucha contra el crimen organizado que estaban investigando a políticos y a congresistas y que fueron castigados para dirigir el tránsito? Eso fue una disposición del comandante general apoyada, insisto, nuevamente, por el presidente Castillo. Hay que decir las cosas con absoluta claridad. La situación de la inseguridad está desbordándonos y los principales afectados son las personas que no pueden contratar su seguridad privada. Es decir, es el pueblo, aquel peruano que según el presidente es su principal preocupación. Pero lo que estamos viendo es que no le importa nada. Qué paradoja. Sí, realmente, señor Vargas. Muchas gracias por la claridad en su análisis y por supuesto también gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.